En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo llena nuestros corazones de alegría y de paz, esté con todos ustedes. Pues, queridos hermanos, estamos aquí reunidos dándole gracias a Dios, encomendando en esta celebración a todas y cada una de las familias de nuestra comunidad parroquial, pidiendo especialmente por nuestros enfermitos, aquellos que estén hospitalizados, aquellos que estén en casa. También vamos a pedir por mi hermana, por la salud de mi hermana, que vaya recuperándose, por la salud de Nelly Galván, Carmelita, Narcisa, Las Van Castillo, Berta, Luis Felipe, Matías, Regina, Isabel, por las familias Aguilar Fernández, Estrada Peña, Aguirre Abarca, Carrillo Lara, Maca Aguilar, Zapata Aguilar, Alpucha Aguilar, Aguilar Ricalde, Aguilar Vargas, Fernández Vidal, Ricalde Cetina, Zapata Vales, Aguirre Balboa, Santina Asensio, Centeno Núñez, Gómez de la Vega, Núñez González, Lalo Burgos, Familia Andrade, Pagán, Salinas, Los Torrucos, Serrano, López, Pérez, Gómez, Morales, Ortiz, Rangel, González, Gamboa, González, Robles, Vicencio, Brown, Ruiz Browns, Oni, por René Casanova y familia, por nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, aquellos cuyas cenizas reposan en este santo lugar, incluyendo a mi hermano Arturo Mauricio, Bernardino papá, Bernardino hijo, el padre Bernardino, Mari Carmen y Armando Castellanos, Humberto Miguel, José Humberto, María, Juan, Irma, Agustín, Alonso, Moisés, Pedro y José. Y nuestro querido Fernando también García, así como por nuestra querida Belén y por todas las que prestan ese maravilloso servicio de las misiones mayas, si no me equivoco, algo de maya, ¿sí es? No era tierra maya, algo de maya, misiones, Misión Maya, exactamente, ya decía yo que no estaba tan errado. Humildemente reconozcamos nuestros pecados y decimos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por las prácticas de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotam. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños.
Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, y hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de sus pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados y golpearon a uno, mataron a otro y otros más los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros:
Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora bien, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Se sientan un momentito. Podemos decir que aplicando alguno de nuestros refranes y nuestros dichos, el día de hoy el que queda como anillo al dedo es: Dios se escribe derecho en renglones torcidos, haciéndonos ver una doble realidad. De que existen los renglones torcidos, existen. De que existen muchos actos de injusticia, de maldad y calamidad en el mundo, las hay. No podemos negar que en muchos libros, en mucha historia, incluso de nuestra propia vida, hay muchos renglones torcidos. Y que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esos renglones. No cuestionamos si está derecho o está chueco. Simplemente como gordo en tobogán, jala. Ahí escribimos en los renglones torcidos. ¿Cuántas veces nos volvemos hombres y mujeres reactivos? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por pasiones y emociones? ¿Cuántas veces no importa quién la hace, sino quién la paga? ¿Cuántas veces nos las pasamos echando todo nuestro fuá a los demás, sin importar cómo lo vayan a tomar? Y ya que se nos calman los ánimos, entonces ahora sí, ay, perdón, ay, no era mi intención, ay, es que hablé de más. Pero palo dado, ni Dios Padre lo quita. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo hasta en las mejores familias pasan situaciones de envidia, coraje, culpa, resentimiento, inseguridades. Y sobre todo, comparaciones. Comparaban el amor que le tenía el padre a José. Y como no era como el que yo quiero, y como no me trataban igual a mí, y como no era yo el consentido o el favorito, entonces que caigan las coronas en contra de José. ¿Había hecho algo malo José? Ciertamente que no. ¿Había sido prepotente José? Ciertamente que no. ¿Había tenido alguna culpa José? Ciertamente que no. Pero al igual que Benjamín, que Rubén, que Judá, que los otros hermanos, había una diferencia en sus corazones. ¿Cuántas veces no pasa lo mismo en nuestra vida? Y creemos que mamá y papá aman más a X o Y hermano. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en nuestros apostolados y servicios de la iglesia? Que porque no me ama como aman a los demás, porque no me trata como tratan a los demás, porque no me menciona como mencionan a los demás, me vuelvo un hombre o una mujer reactiva. Y me lleno de ese coraje, de ese celo, de esa impotencia, de esa vulnerabilidad.
como los hermanos de José. Y entonces ahora sí, que muera. O como diría aquel programa, fuera, fuera, fuera. También en las mejores familias, en las mejores comunidades, suele pasar. Cuando perdemos el piso, cuando no entendemos qué grande es el amor de Dios. Hoy el pasaje de la primera lectura a mí me invita a hacer dos reflexiones. Una, cómo Dios se vale de la injusticia humana para obrar su misericordia. Cómo Dios consciente, no es que quiera, consciente muchas veces la maldad, muchas veces la injusticia, muchas veces esos desplantes humanos para obrar su misericordia. Ya escucharemos más adelante el resto de la historia de lo que pasa con José. Pero sí conviene que nosotros descubramos cómo también, aún la maldad, la injusticia, forma parte de un plan amoroso y misericordioso de parte de Dios. No nos quedemos con pasiones y emociones, no nos quedemos nada más con las apariencias. Tratemos de buscar cuál es la verdad en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de las situaciones o en medio de la vulnerabilidad en la que nos quedemos o nos sintamos en este momento. Como en el Evangelio, Jesús presenta en la parábola estas injusticias que nos llevan a descubrir la segunda reflexión. Toda acción tiene una reacción. Todo lo que hagamos para bien o para mal tendrá consecuencias y que siempre triunfará el bien. Los sumos sacerdotes entendieron y se sintieron agredidos y en lugar de convertirse, siguieron montados en su caballito de soberbia. Puede pasar lo mismo con nosotros. Estamos en tiempo de Cuaresma, en tiempo de reflexión, en tiempo de conversión. Pero también pudiéramos caer como los fariseos en actitudes arrogantes, en actitudes prepotentes, en actitudes donde solo mis chicharrones truenan. Pidámosle al Señor que con su gracia nos ayude y entendamos que la palabra de Dios nos debe guiar y acompañar a vivir mejor la caridad. Hoy, viernes de Cuaresma, no se obliga, pero se invita a vivir el ayuno, la abstinencia de carne, el sacrificio, el Via Crucis, que son herramientas de conversión. Que no caigamos en esas actitudes del cumplimiento y sigamos teniendo un corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, como cantaba aquel personaje en la historia. Que la gracia de Dios nos ayude a tener un corazón más sensible y como Jesús a saber darle frutos a Dios de lo que Dios ya nos ha dado. Pidámoselo al Señor de todo corazón. Continuamos presentando nuestras ofrendas.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor Dios nuestro. Por él todos los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Oh María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti jamás. Amén.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda eterna, de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella y que podamos un día alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde y acompañe hoy y siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, protege a las familias y al alma. Podemos irnos en paz, nuestra celebración ha terminado. Como cada viernes vamos a tener la exposición del Santísimo de aquí hasta nuestra siguiente misa, que es a las 6 de la tarde.